Alabado sea Jesucristo. La pereza es la tendencia a la ociosidad desordenada. No es solamente no hacer nada, sino no hacer lo que nos corresponde. Ahí está el punto clave. Es decir, el problema está cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Se da mucho por omisión, o sea, cuando dejamos de hacer lo que tendríamos que haber hecho. Esta tentación de no hacer lo que debemos en sentido material y en sentido espiritual, que sería también crecer, sería buscar la conversión, serían nuestros deberes, ya hablando más como cristianos, ¿no? Es decir, el camino a la santidad, es decir, cuando nos descuidamos eso también es pereza. Ahí vemos en este dibujo lo que se llama el campo del perezoso. Lo podemos leer en el libro de los Proverbios en dos momentos. Primero, cuando compara, le dice al perezoso que se fije en las hormigas, ¿no? En cómo trabajan las hormigas, todo lo que hacen con esa paciencia, por así decir, ¿no? que con mucho tiempo hacen un montón de cosas, todo trabajando, ¿no? Y después le dice algo así, ¿no? Como pasé por el campo del perezoso, ¿cómo estaba ese campo? Bueno, todo abandonado, lleno de ortigas, el camino de piedras todo roto, ¿no? Los cardos, las ortigas, todo crecido, todo un abandono. Bueno, ahí vemos el perezoso tirado, ¿no? Y dice: un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados, y llegará como vagabundo tu miseria, y como un mendigo tu pobreza. Este sentido del abandono, de dejarse estar en un montón de cosas, ¿no? Dice el libro de Tobías que la pereza es la madre de la indigencia, la ociosidad también, ¿no? Podemos traducir ahí, dice, la ociosidad es madre de la indigencia. Y San Benito va a decir también mucho más adelante, la ociosidad es enemiga del alma. Esto lo dice de entrada, ¿no? En sus reglas, San Benito, que habla de orar y trabajar, las dos cosas. No podemos decir soy de uno o soy del otro. No, yo soy el que trabajo, entonces no rezo. No, yo soy el que rezo, entonces no trabajo. No. Las dos cosas son parte de nuestra vida y tenemos que unirlas, no separarlas tanto tampoco, ¿no? De hecho, San Pablo dice: oren sin cesar. Como que en todo momento tenemos que tener instantes de oración. Después, habrá un momento en que dedicamos un poco más a ese silencio, a ese detenernos. Pero en lo cotidiano también del trabajo, es decir, uno está de alguna manera ofreciendo a Dios, está en esa actitud, ¿no? El trabajo es toda actividad humana destinada a producir bienes y servicios. Esto es el trabajo. No es mala palabra, ¿no? O sea, es esto. Toda actividad humana destinada a producir bienes y servicios para uno y para los demás. Jesús mismo trabajó y nos invita a trabajar por el reino. San Pablo va a decir: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. San Pablo está diciendo el que no quiera trabajar, no está diciendo el que no trabaja, ¿no? Nada más, sino que dice el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y esto tenemos que entenderlo en un sentido material y también en un sentido espiritual, o sea, lo que es la comunión. O sea, que si uno no trabaja por el reino de los cielos, si uno no se ocupa de crecer y no se ocupa de lo que Jesús nos pide, ¿no? No puede estar en comunión entonces. Si lo entendemos más profundo a esta frase que nos dice San Pablo, ¿no? Jesús también que nos invita a entrar por la puerta estrecha, aquello que es más trabajoso justamente, o más difícil podemos decir, ¿no? Es lo contrario a la puerta ancha que nos lleva a la perdición, nos dijo él, ¿no? El camino de la justicia, la diligencia, la magnanimidad, que significa tener un alma grande, ¿no? Que busca las cosas como Dios nos pide. La laboriosidad, esto de la cultura del trabajo cuando decimos también, ¿no? Hacer las cosas de manera sólida, no precaria, algo que quede para siempre, ¿no? Uno tiende a eso, a algo fijo, algo fuerte, no aquello que tenemos que hacerlo una y otra vez porque se rompió de vuelta, todo así nomás, no. Jesús nos invita a la responsabilidad.
pero también a la paciencia. Nos dice esto en varias parábolas, ¿no? De saber esperar, pero hacer las cosas bien y que llevan tiempo, no así nomás. En esto también tenemos que tener nosotros una autodisciplina, como dijimos en las otras charlas. Quizás nadie nos va a estar marcando lo que tenemos que hacer, pero somos nosotros mismos los que tenemos que ponernos límites, tenemos que ponernos metas. Me tengo que levantar a tal hora, bueno, digo, sí, me tengo que levantar, no porque nadie me vaya a llamar, entonces no me quedo en la cama y sigo durmiendo y no hago nada de nada, ¿no? Porque nadie me dice nada. Somos nosotros, nuestra conciencia, la que realmente nos tiene que decir esto, ¿no? Y recordemos aquella frase también, ¿no? Esto no es bíblico, pero que la escuchamos muchas veces, somos hijos del rigor, ¿no? La gente es hija del rigor, como que necesita a veces que le estén poniendo alguien atrás que lo empuje. No, tenemos que ser nosotros mismos, responsables, la responsabilidad. Si Dios nos va a pedir a nosotros cuenta de esto, ¿no? Esto a veces viene por que una persona puede estar mal acostumbrada, que siempre le dieron todo, que le dieron todo servido, que le hicieron todo. Esto lleva a veces a un conformismo, ya está, así lo básico y nada más, ¿no? No, tenemos que progresar, crecer, es decir, no estancarnos. Y el tiempo es vida, saber que el tiempo es muy valioso y la vida es hoy. Y el día es hoy, ¿no? Cuando tenemos que hacer las cosas. No podemos desperdiciar. Es pecado desperdiciar el tiempo porque es desperdiciar la vida, en el fondo, ¿no? Es decir, todo momento que dejamos de pasar. Lo contrario de esto también es el exceso, a veces lo que se le llama el enfermo del trabajo, ¿no? Que a veces es un escapismo, uno se escapa de otras cosas o se escapa de la contemplación, no disfruta tampoco, pero esto de que en definitiva quiere tapar, ¿no? En algunos casos. Y esto de escaparse también de la oración. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Tenemos los dos momentos, como dijimos. Y la oración de alguna forma también es un descanso. Recordemos cuando Jesús le dice a los apóstoles, vengan ustedes solos a un lugar desierto, aparte, ¿no? Para descansar un poco, más allá de todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Por eso digo, el activismo es un error, el escapismo, esto de acaparar, de querer hacer todo, ¿no? Decir, no, cuidado con ese extremo, ¿no? Y cuando eso se torna un hábito malo, es un vicio, entonces también nos debilita la voluntad, ¿no? Ya nos metemos en una cosa que repetimos. Leemos también que esto se opone al amor a Dios, esta tibieza espiritual, esta mediocridad. Vemos en el catecismo, ahora se los voy a poner ahí en la pantalla para que lo puedan ver o le saquen lo puedan leer después, en algún momento, para que le hagan una foto. En este punto del catecismo tenemos lo referente a la oración. Y acá nos habla de esta palabra que muchos ni conocen, ¿no? Lo que es la asedia, lo vemos ahí. También San Juan Cassiano va a llamarla asidia, y en otros lugares podemos verlo como la asedía. Esto es, de alguna manera, ese rechazo a las cosas de Dios, esta frialdad, este dejarse estar. Vemos ejemplos, bueno, el de Judas, ¿no? Que no aprovechó, le importaban más otras cosas que estar con el Señor. Esaú, como veíamos el otro día también, que le importó más el plato de lentejas que lo que era la primogenitura con todos los derechos y las obligaciones y lo que eso significaba, ¿no? Que Dios lo había también preparado para eso. Mical, una de las primeras mujeres de David, la hija de Saúl, que no se alegra cuando el rey estaba festejando, ¿no? Algo bien, que estaba celebrando esto del arca. Se opone al amor de Dios, dijimos, es una tibieza espiritual, una mediocridad, una pusilanimidad, dejadez, descuido en todos los sentidos.
frialdad, podemos decir también, ¿no? Y esto engendra cobardía para la vida espiritual, desesperación, tristeza, incumplimiento de los deberes, amargura, divagación, o sea, irse por las ramas, ¿no? Por un lado, por acá, por allá, inestabilidad, indiferencia, ingratitud. Creo que esta es una de las cosas principales, ¿no? Uno se olvida de agradecer las cosas a Dios. Y ahí viene todo lo demás, ¿no? Todo lo que sigue después. Tibieza. Su culminación es el odio a Dios, el rechazo a lo sagrado. Esto es la asedia. La pérdida de sentido, evasión, escaparse. Ojo. Que el descanso también es necesario. Y ordenado es reparador, es para seguir después, ¿no? Es decir, no es que uno dice, bueno, no hago más nada, ya está, no. Uno descansa para después continuar, es necesario. Y el exceso, bueno, como dijimos, el exceso puede ser por este lado también, ¿no? Recordemos entonces que también esto puede darse por otros motivos, puede haber influencias de historia, de un montón de cosas, ¿no? Temperamento, el tema orgánico, una reacción por lo contrario, es decir, cuando una persona vivió quizás sometida u obligada, ¿no? A trabajar, o una especie de esclavitud, entonces después uno va a tener lógicamente que una reacción frente a eso, ¿no? Es decir, no va a querer hacerlo. Pero bueno, puede haber muchísimas cosas, uno tira estas ideas como buscar así, pero siempre, como decimos, cada caso es único, cada historia es única y hay que buscar, se puede ver cuál puede ser el origen de la tendencia cuando uno tiene a uno u otro vicio, ¿no? Esto, como dijimos, en algunos casos también a veces culturales o contraculturales. Y volvemos a decir también que el verdadero motivo tiene que ser el amor a Dios. Realmente esto es lo que nos hace hacer las cosas de verdad, ¿no? Que realmente descubramos que Jesús es el que nos llama. Como dije en otros momentos también, la música puede ayudar o no puede ayudar, ¿no? Si estamos de ánimo más o menos, bueno, escuchamos alguna música que nos guste, que nos motiva, nos hace levantarnos, nos da fuerza. Y si ponemos una música que no nos ayuda, nos tira más abajo y bueno, quizás no es conveniente tampoco, ¿no? Entonces sepamos elegir bien también. Que el Señor nos dé esta fortaleza, que nos haga responderle con generosidad, sin miedos, con una actitud de levantarnos. Levantarnos también es resucitar cada día, ser nuevos, todo para Él.